Hola a todos, yo soy el doctor Gabriel Núñez Antonio, soy profesor investigador del área de probabilidad estadística de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. Y antes de empezar, me gustaría agradecer al comité organizador de la 13ª Semana Internacional de la Estadística y la Probabilidad por la invitación a dar esta charla, en particular al doctor Víctor Vázquez y a la doctora Hortensia Reyes. En esta ocasión yo les voy a hablar de un modelo bayesiano no paramétrico para variables direccionales definidas en el ortante positivo de la esfera unitaria. Este trabajo lo he venido desarrollando con alumnos que han sido mis tesistas en la maestría en Ciencias Matemáticas Aplicadas e Industriales y en el doctorado en Ciencias Matemáticas, programas de posgrado que tenemos en la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, comencemos. El contenido de la charla es la siguiente. Primero trataré de motivarlos presentándoles el problema a estudiar y hablarles un poquito de lo que es la naturaleza de los datos direccionales. Voy a hablar posteriormente de los modelos de probabilidad que existen para describir el comportamiento de este tipo de variables y en particular de una clase específica de modelos como lo son los modelos generados por proyección radial. Dentro de estos modelos de proyección radial existe el modelo gamma proyectado, que es el que trabajaré en esta charla. Les diré cómo hacemos el análisis bayesiano de este modelo. Sin embargo, este modelo sigue siendo un modelo paramétrico y en la realidad existen datos circulares multimodales y o asimétricos. En ese sentido, pues se requieren de modelos más flexibles, más ricos para poder describir este tipo de circunstancias. Para resolver este problema, pues nosotros proponemos un modelo no paramétrico basado en mezcla de procesos Dirichlet, donde el kernel es precisamente el modelo gamma proyectado paramétrico que describí anteriormente. Mostraré la forma de hacer inferencia bayesiana para este modelo no paramétrico y terminaré dando algunos ejemplos con datos simulados y describiré la forma de aplicar esta metodología para el análisis de datos de los conteos rápidos que organiza el Instituto Nacional Electoral. En particular, platicaré de nuestra experiencia con datos del conteo rápido organizado en 2018. En diferentes áreas del conocimiento existen mediciones que por su naturaleza se ven restringidas a espacios muestrales muy diferentes a RK, aún más definidos en espacios muestrales acotados. Ejemplos de estos son los datos composicionales. Estos datos representan composiciones de un todo. Por otro lado están los datos axiales, que son datos sobre ejes que carecen de información sobre la dirección de propagación. En ese sentido, los datos axiales se pueden pensar que son ángulos que están en el arco 0pi. Por otro lado, existen los datos direccionales, que como su nombre lo dice, representan de manera natural direcciones y que podemos pensar que son ángulos que están en el arco 0,2pi. Nuestra propuesta de trabajo es presentar un modelo nuevo para datos direccionales, pero que están acotados solo en el arco 0pi medios. En general, que están acotados en el ortante positivo del círculo unitario o de la esfera unitaria de dimensión K. Los datos direccionales aparecen en varias disciplinas de manera natural. Por ejemplo, cuando queremos analizar las direcciones de viento, las direcciones de orientación en biología de ciertos animalitos. Arnold y Sengupta tienen un artículo en 2006 donde presentan un panorama general del uso y la aplicación de los datos direccionales en ciencias ecológicas y del medio ambiente. Aquí podemos ver un diagrama circular de 76 direcciones que representan los ángulos que tomaron este conjunto de 76 tortuguitas después de depositar sus huevos. Como ven, la representación de este tipo de datos pues no es tan común y en términos técnicos los datos direccionales son vectores unitarios en RK. Se dice que cuando estos datos direccionales están en R2 se les denomina datos circulares y cuando están en R3 datos esféricos y en general cuando están en RK pues simplemente datos direccionales. Como podrán ver, estos datos direccionales pueden tener una representación a través de ángulos. Yo en esta charla me voy a concentrar en los datos circulares y por lo tanto su representación será a través de un solo ángulo. Existen modelos de probabilidad para describir este tipo de datos circulares, pero se pueden englobar en tres grandes categorías.
los modelos generados por proyección radial, los modelos tipo von Mises-Fisher y los modelos wrap o envueltos. Yo me voy a concentrar en los modelos generados por proyección radial. Dentro de estos modelos, el modelo más representativo es el modelo normal proyectado. Ese ya se ha estudiado bastante. Sin embargo, en esta charla yo voy a introducir un modelo diferente que es el modelo gamma proyectado. Antes de eso, entonces voy a dar la definición de cómo se pueden generar esos modelos bajo proyección radial. Se dice que un vector unitario cadimensional U igual a un vector Y dividido por R, donde R es la norma euclidiana, tiene una distribución, llamémosle F proyectada, denotémosle por PF, ¿sí? Si el vector Y tiene una distribución de probabilidad F. Básicamente esa es la definición de una distribución generada por la proyección de un vector Y sobre el círculo unitario. La normal bivariada puede generar una distribución normal proyectada y es uno de los modelos más estudiados. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de dos normales proyectadas generadas por dos normales bivariadas. En el primer caso podemos ver las curvas de nivel de la primer normal bivariada y cuando la proyectamos sobre el círculo unitario tenemos esta distribución asimétrica unimodal. El siguiente caso es una normal bivariada, son las curvas de nivel de esta normal bivariada con una correlación mayor que la anterior, y al proyectar radialmente esta normal bivariada tenemos una distribución normal proyectada que es asimétrica, bimodal, ¿sí? Y en ese sentido podemos apreciar que el modelo normal proyectado o el modelo generado por proyección radial de normales bivariadas es un modelo muy rico y muy flexible para describir patrones asimétricos, simétricos, unimodales, bimodales. Y en ese sentido consideramos que esta clase o esta familia de modelos es muy rica, ¿no? Es muy flexible para describir comportamientos generales. El lector puede encontrar información sobre este modelo en el libro de Mardijov del 2000. Presnel y coautores en el 98 tienen un artículo donde analizan este modelo desde el punto de vista frecuentista. El doctor Eduardo Gutiérrez Peña y su servidor tenemos un artículo por ahí del 2005 donde empezamos los trabajos para hacer inferencia bayesiana para este modelo y posteriormente, después de nosotros, empezaron a salir trabajos que generalizaban un poquito este modelo. Entonces voy a hablar básicamente del modelo que proponemos para describir direcciones solamente en una parte acotada del círculo unitario, de la esfera unitaria. Volveré a la definición y diré que un vector peridimensional U igual a un vector Y entre su norma euclidiana tiene una distribución gamma proyectada, P variada, si el vector Y tiene una distribución gamma multivariada de dimensión P. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es proyectar radialmente una distribución gamma multivariada. Nosotros empezaremos con una distribución gamma bivariada y esta distribución gamma bivariada para el vector Y la definiremos simplemente a través de el producto de dos densidades gamas univariadas. Por supuesto que se puede extender y generalizar esta definición de la distribución gamma multivariada, pero en nuestro caso estableceremos que nuestra estructura multivariada de esta gama es a través del producto de dos gamas univariadas. Por lo tanto, tendremos una distribución gamma para una variable Y1 con parámetros alfa 1, beta 1 y una distribución gamma para una variable Y2 con parámetros alfa 2 y beta 2. Entonces, utilizando la transformación de coordenadas polares, que podemos ver aquí, la usual, ¿de acuerdo? Podemos ver que teta solo está definida en el intervalo 0 pi medios, porque las variables Y1 y Y2 son positivas y por lo tanto el ángulo solo está restringido a estos valores. Así nace la distribución gamma proyectada. Si nosotros aplicamos el teorema de cambio de variable y encontramos la distribución conjunta de la norma R y del ángulo θ, que se derivan de aplicar la transformación a coordenadas polares a las variables Y1 y Y2, tendremos la distribución conjunta de R y θ y posteriormente podemos marginalizar la distribución con respecto a R y nos quedaríamos con la distribución marginal de θ. Esa distribución marginal de θ es a la que nosotros denominamos la distribución gamma proyectada, cuya expresión está aquí. Ok. La distribución gamma proyectada
En términos gráficos nace de proyectar distribuciones bivariadas, gamas, sobre el círculo unitario. Aquí tenemos 3 ejemplos de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos una gama bivariada más o menos simétrica, aquí una gama bivariada un poquito asimétrica, y aquí una gama bivariada con un comportamiento bimodal. Cuando proyectamos estas 3 gamas bivariadas sobre el círculo unitario, pues tenemos el comportamiento respectivo de lo que conocemos como las gamas proyectadas, y volvemos a ver que estas gamas proyectadas tienen comportamientos muy flexibles, como son asimetría, simetría, bimodalidad, y además están definidas solo en el primer cuadrante del círculo unitario o en el arco 0 y medios. Entonces tenemos que para una variable circular podemos definir una distribución gamma proyectada con parámetros alfa 1, alfa 2 y parámetros beta 1, beta 2. Aquí hay que mencionar que si no se imponen restricciones sobre los parámetros, el modelo presenta un problema de identificabilidad. En ese sentido, tuvimos que restringir el modelo a, de alguna manera, tomar el parámetro beta 2 igual a 1. Pero esa es una propuesta. Se pueden tomar algunas otras restricciones para romper el problema de identificabilidad. Así, el objetivo es realizar inferencias sobre los parámetros alfa y beta con base solo en una muestra aleatoria de ángulos θ 1 hasta θn. Si pudiéramos observar los datos completos, tanto los ángulos como las normas, entonces estaríamos en condiciones de realizar inferencias sobre alfa y beta, porque lo que tendríamos serían los datos completos y podríamos aplicar técnicas definidas para los vectores en R2, es decir, todas las técnicas clásicas para hacer inferencia en distribuciones multivariadas, en este caso bivariadas. El problema es que en la realidad solo observamos las direcciones, los ángulos θ1 hasta θn, y no tenemos el registro de las correspondientes normas. Este problema de no tener una muestra completa tanto de ángulos como de normas se puede solucionar si se consideran las variables R1 hasta Rn como variables latentes, y este es un enfoque que usualmente se utiliza en estadística bayesiana. De hecho, con Emiliano Geneiro, que es un alumno de doctorado, y su servidor, hemos realizado e implementado este enfoque para hacer inferencias sobre este modelo gamma proyectado, y tenemos un artículo por ahí en el 2018, 2019, realmente, en el Communication in Statistics, por si alguien lo quiere revisar. Okay. Sin embargo, el modelo paramétrico que acabo de mencionar, el modelo gamma proyectado, sigue siendo un modelo paramétrico que puede ser flexible hasta cierto punto, pero en la realidad nos podemos encontrar, por ejemplo, datos que presentan una gran asimetría o datos que presentan grandes cantidades de modas. En ese sentido, pues el modelo paramétrico, aunque sea muy flexible, pues no alcanza para describir este tipo de situaciones. En ese sentido, pues nos lleva a proponer modelos no paramétricos más flexibles que puedan describir este tipo de comportamientos más generales. Así, nuestra propuesta es establecer un modelo no paramétrico, y la idea de los modelos bayesianos no paramétricos para una variable X con soporte en algún conjunto C es la siguiente. Nosotros podemos definir distribuciones de variables con soporte C a través de esta estructura condicional, por ejemplo, donde H sea tenga siga un proceso Dirichlet, ¿sí?, introducido por Ferguson en el 73. Sin embargo, este proceso estocástico no necesariamente tiene que ser un proceso Dirichlet, puede ser cualquier otro, pero aquí me enfocaré solamente sobre el proceso Dirichlet, ¿de acuerdo? Utilizando la representación que ofrece Sethuraman en el 94, pues este proceso Dirichlet se puede expresar como una combinación infinita contable de pesos y de puntos masa sobre los valores observados. Así podemos definir o podemos decir que una mezcla de procesos Dirichlet está caracterizada por este modelo jerárquico, ¿de acuerdo? Y en términos prácticos, ese modelo jerárquico se puede ver como el que la variable de interés, la variable X, siga un modelo de mezclas
¿sí?, de distribuciones G ponderada por pesos. Entonces aquí tenemos una mezcla convexa, donde vamos a decir que la distribución G es el kernel de esta mezcla infinita, y en general llamaría la densidad G pues simplemente un modelo no paramétrico o un modelo de mezclas infinitas con kernels G. Si definimos una variable circular θ proyectando una mezcla de variables aleatorias, gamas proyectadas sobre la esfera o el círculo unitario en su parte o en su ortante positivo, entonces lo que tenemos es una densidad para el ángulo θ, ¿sí?, definida por una mezcla convexa, contable, infinita, pero de densidades gamas proyectadas. Todo lo que estoy aquí definiendo es una distribución no paramétrica, una mezcla, ¿sí?, para el ángulo θ en términos de gamas proyectadas. Entonces podemos decir, voy a recordar esta definición, un vector p-dimensional U igual a un vector y entre su norma euclidiana tiene una distribución gamma proyectada p variada si y tiene una distribución gamma multivariada. ¿Por qué lo recuerdo? Porque voy a usar este hecho para poder hacer inferencias sobre este modelo, ¿sí?, recordando que este modelo tiene kernels gamas proyectadas, pero estas gamas proyectadas son heredadas o nacen a través de esta transformación, donde el vector original es una distribución gamma multivariada. Entonces, básicamente tenemos un modelo no paramétrico para los ángulos, ¿sí?, dado una muestra de datos de ángulos de tamaño n. Si conociéramos los datos aumentados una vez más para cada dato y si conociéramos la norma y su ángulo, entonces estaríamos en condiciones de hacer análisis a través de modelos de mezclas de procesos Dirichlet para distribuciones gamma bivariadas. Esto pues se ha trabajado por ahí. Nosotros lo hicimos en el artículo, les digo, de 2018-2019 y hicimos inferencias para las gamas multivariadas y después proyectamos las inferencias para tener resultados sobre la mezcla, no de gamas bivariadas, sino para obtener resultados de la mezcla de gamas proyectadas. Es decir, empezamos analizando el modelo bivariado para la variable X, representado por una mezcla, ¿sí?, convexa. Cuando digo convexa es que esta suma de pesos es 1, de gamas bivariadas definidas por el producto de dos gamas univariadas. Realizamos inferencias para los parámetros alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2, y después nos regresamos al proyectar esta densidad, ¿sí?, al círculo unitario y para poder hacer inferencias de los parámetros alfa y beta para el modelo de mezclas, pero para el ángulo θ. Aquí empleamos diferentes algoritmos y analizamos diferentes métodos, en particular el Slice Sampling de Walker 2007 y su propuesta en Cali 2011 que mejoró la correlación de las variables latentes introducidas y por lo tanto mejoró los tiempos de convergencia del algoritmo. Para ver el desempeño del modelo hicimos algunos ejemplos de simulación y en este primer ejemplo simulé una muestra de 500 ángulos de la distribución gamma proyectada, de la mezcla de gamas proyectadas, pero considerando una mezcla solo de dos componentes. La primera componente se refería a una gama proyectada con parámetros alfa 6, 8 y el parámetro beta 1. Acuérdense que por problemas de identificabilidad hay que restringir el parámetro beta 2 al valor de 1. Entonces tomé el valor de beta 1 igual a 3 y la segunda componente la definí como una gama proyectada con alfa, el vector alfa definido por los valores 20, 15 y el vector beta definido por el valor 0.5. Entonces, estos 500 ángulos están representados por el histograma en color rojo y hice todo el proceso de inferencia bayesiano que les comento utilizando los algoritmos del Slice Sample que mencioné. Y lo que tenemos aquí en color azul es la distribución predictiva final que obtuve después de aplicar la metodología correspondiente. Entonces, en ese sentido tenemos digamos, un modelo bimodal y parece ser que podemos recuperar de manera adecuada el comportamiento bimodal de estos ángulos
definidos solo en el intervalo 0 pi medios. Otro ejemplo que realicé fue simular una vez más una muestra de 500 ángulos, pero era de una distribución de una mezcla de 3 componentes. Entonces lo que hice ahora es generar una mezcla donde tenemos 3 gamas proyectadas. Aquí está la definición de cada uno de los parámetros alfa y beta para los 3 componentes. Y estos ángulos obtenidos están representados en esta gráfica. Ahora tenemos una distribución con 3 modas, ¿sí? Y la idea era, pues, ir evaluando el modelo hasta dónde alcanzaba, hasta dónde éramos capaces de obtener inferencias de modelos cada vez más complicados. Volvimos a realizar la implementación de los algoritmos correspondientes para obtener la inferencia de todos los parámetros alfa y beta, de todos los pesos involucrados, de todos los parámetros involucrados en el modelo que no se ven, y volvimos a obtener la distribución predictiva final de los ángulos. Perdón. Entonces, algo está pasando por aquí. Parece que se va hasta la otra gráfica. Vamos a ver. Algo pasó. Perdón, ya se fue al final. Perdón, pero es con esta tecnología. Hay que cuidarnos un poquito. Vamos a ver si aparece la distribución predictiva. Tal vez lo está cargando aquí la computadora. No se deja. Parece que no. Algo está pasando. Bueno, vamos a ver si podemos regresar. Aquí. A ver. Ahí está. Miren. Afortunadamente ya regresamos. Y aplicando la metodología que les comentaba, todo el proceso que hemos hecho, tenemos la distribución predictiva para este conjunto de datos y efectivamente vemos que recuperamos más o menos el comportamiento de los datos. Recordemos que no queremos recuperar el comportamiento exacto de los datos por la variabilidad que está presente, pero parece ser que las inferencias que obtenemos con la distribución predictiva final pues son relativamente adecuadas. Entonces, esto nos lleva a poder concluir que podemos emplear este modelo para la descripción de datos reales. ¿Sí? Entonces les platicaré cómo, junto con mis estudiantes, hemos llevado este tipo de metodologías para poder describir datos en la realidad, datos de problemas complejos, y analizamos los datos del conteo rápido de 2018. En 2018 se hicieron varios conteos rápidos para pronosticar la tendencia de votos de cada una de las fuerzas políticas a las gubernaturas de 8 estados, junto con la Ciudad de México, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y además, pues, el conteo rápido para la elección presidencial. En esta charla solo me concentraré, nosotros tomamos la muestra que utilizó el Comité Técnico del Conteo Rápido, conformado por especialistas y científicos de diferentes universidades, convocados por el Instituto Nacional Electoral para realizar los conteos rápidos en 2018, y me concentraré en la muestra que utilizaron este grupo de científicos para realizar las inferencias, ¿sí?, del conteo rápido, al menos solamente en el caso de Morelos. Entonces, para el caso de Morelos, este comité técnico de científicos solicitó una muestra de casillas y el día de la jornada electoral basó sus inferencias en 160 casillas que recibieron, obtenidas de todo el proceso dinámico del conteo rápido en 2018. Entonces, nosotros colapsamos solo en 3 categorías para que fuera visualmente manejable, en 3 categorías todas las fuerzas políticas, y redujimos esas categorías, por ejemplo, a la coalición de Morena, a la coalición del PAN y a la coalición de otros, en otros incluimos todas las fuerzas políticas, todos los votos no registrados, los nulos, los candidatos independientes, y solo nos concentramos en 3, digamos,
en 3 valores. Generalmente estos se les denomina vectores o datos composicionales. ¿Por qué? Porque sus componentes son valores positivos cuya suma tiene que cumplir con que es el 100% de votos. Entonces, en estos puntitos azules podemos ver esos vectores de dimensión 3 y los puntitos azules representan los votos de cada una de las 160 casillas que obtuvo la coalición de Morena, la coalición del PAN y lo que nosotros definimos la coalición de otros. ¿De acuerdo? Entonces, este triángulo es algo que se denomina como diagrama ternario y es muy adecuado para representar datos composicionales digamos, en dimensión 3. Nosotros aplicamos la metodología que les acabo de comentar anteriormente a estos datos. Hay que recordar que estos datos están en el simplex, ¿sí? Son datos composicionales, y para poder trabajarlos con la metodología que nosotros aplicamos, tuvimos que transformarlos a la esfera unitaria de dimensión 2 para tener 2 ángulos, ¿de acuerdo? Y ahí aplicamos toda la metodología bayesiana de la distribución gamma proyectada, ¿sí? Y pudimos hacer inferencias en la esfera unitaria, regresarnos al simplex y calcular una distribución predictiva sobre el simplex de estos valores de votos. Entonces, lo que está aquí en la gráfica derecha es un diagrama ternario con la simulación de 1000 puntos de la distribución predictiva final que nosotros fuimos capaces de simular con la metodología propuesta basada o con base, perdón, a los datos muestrales que observamos. Pues finalmente obtuvimos intervalos de predicción al 95% para cada una de las coaliciones. Aquí están los intervalos, ¿sí? Y los comparamos finalmente con la realidad, es decir, los pusimos a prueba con los valores reales que se obtuvieron, no del conteo rápido, sino de toda la elección, a través de lo que se denomina los cómputos distritales. Estos cómputos distritales se puede pensar que son los valores reales después de todas las impugnaciones, y se podría decir que son los verdaderos valores de lo que nosotros observamos en el día de la jornada electoral. En ese sentido, podemos ver que en los 3 casos, los valores de los cómputos distritales están contenidos en el intervalo que nosotros ofrecemos para cada una de las coaliciones. Cabe decir que estos intervalos tienen una precisión, ¿sí?, comparable a las que obtuvieron el comité de conteo rápido, el grupo de científicos, con la muestra de 160 casillas. Y podemos ver que la precisión es adecuada, y en ese sentido consideramos que la aplicación de este enfoque bayesiano para analizar datos composicionales basados en el estudio de datos o de modelos direccionales definidos en el círculo o en la esfera unitaria, pues representan una buena opción para realizar inferencias y describir datos composicionales, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, real, en situaciones complejas. No me queda más que agradecer una vez más al comité organizador por la oportunidad de dar esta charla. Les dejo aquí mi correo por si alguien tiene alguna duda, algún comentario, si quiere contactar conmigo. Y también aprovecho para dejarles la liga del posgrado, de la maestría, por si nos quieren visitar. Pues no me queda más que desearles que sigan estando bien todos en esta situación tan complicada de salud heredada por el COVID o la COVID-19. Y pues espero verlos pronto. Muchísimas gracias a todos.